Saludos estudiantes de la unidad curricular Bioquímica. Un placer saludarles por este espacio. Le habla el profesor Osma Brelio. El día de hoy quiero apoyarle en la construcción del conocimiento en base al tema de bioenergía. Defino energía en primera parte, que es la unidad básica del universo. Sumándole a esto, que es esta fuerza o capacidad o trabajo lo requieren los seres vivos de manera inexorable. Lo requerimos. Bien, entonces cuando me refiero a bioenergía es las transformaciones, la transformación de la materia en los seres vivos. Bien, entonces hay un término más amplio que es el sinónimo de termodinámica bioquímica o bioenergía, es lo mismo, donde tenemos claro que la termodinámica es una ciencia encargada del estudio de las transformaciones energéticas de los procesos físicos y químicos. Y cuando hablo de entonces termodinámica bioquímica me refiero a esa transformación energética de los procesos físicos y químicos, sobre todo en los seres vivos. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar que el concepto de la energía es algo abstracto y poco amplio. Si bien la energía la define desde el punto de vista científico Albert Einstein, cuando menciona que la energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado, trata de definir ese factor que es base en el universo. Pero hay un concepto de la revolución industrial que dice que toda capacidad, esfuerzo o trabajo para transformar la materia en movimiento y en disposición espacial. Así se entiende lo que es energía. Y desde el punto de vista de la bioenergía, esa es la energía que comporta a todos los seres vivos. Bien, entonces, ¿cómo se produce esta energía en el medio ambiente o en el universo que conocemos, partiendo de la luz solar, o mejor dicho, del astro sol, que produce esta energía radiante mediante una serie de reacciones termonucleares en su propio núcleo, emitiendo esa energía desde su distancia hacia la Tierra, donde es captada por organismos autótrofos como las plantas y algunos microorganismos. Entonces, esa energía radiante, sumada a moléculas como el dióxido de carbono y el agua, las plantas los transforma en la forma de energía de enlace químico, es decir, en moléculas que utiliza como fuente de energía y como parte de su estructura eh, física. Además que produce una forma de desecho que es el caso de este organismo autótrofo, el oxígeno. Bien, entonces otros organismos, los heterótrofos, consumen a estos autótrofos para obtener energía también en forma de esos enlaces químicos, esa energía contenida en esas moléculas mediante enlaces químicos. Y a su vez otros organismos heterótrofos los consumen y obtienen el mismo resultado. Entonces así es como se origina la energía en nuestro planeta, o otra manera de decirlo, el flujo de energía en el planeta. Claro, cuando hablamos de energía hay un precepto que lo gobierna, que lo define, que es un precepto que vamos a desarrollar más adelante, donde dice que esa energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, entonces como importancia biomédica tenemos que describirla o tenemos que conocerla desde el entendimiento de la nutrición y el metabolismo normal. Cualquier desviación, cualquier anormalidad o padecimiento de ese estado de metabolismo normal y nutrición deriva en padecimientos como la inanición, el marasmo, el exceso de esa energía en forma de obesidad, diabetes mellitus y el desorden del índice metabólico. Como le dije al principio, tiene una gran importancia porque la energía la requerimos de manera inexorable los seres vivos. Y a su vez existen padecimientos como la inanición, el marasmo y la obesidad, diabetes mellitus, etc. De ahí su conocimiento, de ahí su importancia de conocimiento. Bien, entonces ya sabemos lo que es energía. Ahora vamos a especificar lo que es la energía química. Fíjense, desde el átomo y la posterior producción de moléculas, bien sea a nivel estructural
hablo de células, hablo de tejidos, hablo de órganos, esa energía se va a ir transformando la materia para obtener bien sea movimiento o bien sea disposición espacial. ¿Para qué? Para realizar un trabajo en forma química o en forma física, pero en este apartado en forma química. Entonces, la energía que ya la definimos, que es la transformación de la materia en movimiento a disposición especial, y la química en específico es el trabajo que se realiza en el intercambio iónico, la oxidación de la materia orgánica y la fosforilización oxidativa, así como el intercambio de gradientes en la membrana lipídica. Entonces eso conocemos como energía química. Entonces la energía tiene dos tipos, una cinética y otra potencial, que es la transformación de esa materia. Entonces cinética, que es el movimiento de esa materia, o la energía, la transformación energética para el movimiento de esa materia, y la disposición espacial, que es la disposición espacial distinta a la inicial de esa materia. Aquí tenemos grandes ejemplos como a través de la membrana, el paso de moléculas que van desde un intercambio de transporte activo o un intercambio de gradientes iónicos. Tenemos como este caso de la partícula de glucosa mediante un intercambio de un ion sodio, y tenemos el caso de la bomba sodio-potasio. Bien, entonces la bioenergética, como ya le mencioné, no es más que la energía que comporta a los seres vivos. Pero, ¿qué utilidad tiene? Bueno, nos permite determinar en qué cantidad y en qué dirección se producen esas transformaciones de la materia. Bien, entonces aquí lo repasamos. La bioenergética es una rama de la termodinámica por sí, pero desde el punto de vista de los seres vivos, y nos permite determinar la dirección y la cuantía de los procesos o de cómo se producen esas reacciones bioquímicas específicas. Sumado a esto está el hecho de que está afectada por tres factores: la entalpía, que es la cantidad de energía contenida en una sustancia; la entropía, que mide el grado de desorden; y la energía libre, que es la energía disponible para realizar un trabajo. Aquí tenemos un ejemplo para entender mejor de lo que estamos hablando, de estos tres factores. Aquí tenemos una molécula de hidrocarburos, que es el octano, que contiene una energía en su estructura molecular y unos niveles atómicos o unas moléculas ordenadas y que están bastante dispuestas en orden para la transformación de esa misma materia, derivando entonces, resultando, cuando cambia las condiciones o cuando es sometida a condiciones de presión y temperatura, produce calor y el desorden de esas moléculas constituyentes. Es decir, esas moléculas tienden al desorden. Y esto es lo que se entiende como en qué sentido y en qué cantidad se produce ese cambio de la energía. Para entenderlo mejor, el científico Joshua Gibbs, en inglés, determinó mediante una fórmula el cambio de esa energía útil para el trabajo, energía libre. Él dice en su fórmula que ese cambio de energía libre es igual al cambio de energía estándar, es decir, cuando se conoce esa cantidad de energía que se produce en una molécula, que ya está determinado, más una constante de gases universal por la temperatura entre los productos, es decir, la relación de concentración de los productos entre los reactivos. Él también mencionaba que cuando este cambio de energía libre es igual a cero, el proceso está en equilibrio. Cuando el resultado de este cambio de energía libre es negativo, el proceso es exotérmico, es decir, es un proceso espontáneo y que libera parte, una forma de la energía en forma de calor. Y cuando es positivo el cambio de energía libre, se dice que el proceso es endotérmico, es decir, que se invierte una parte de esa energía en forma de calor.
Entonces, Gibbs determinó estos factores con esta fórmula, la representó de esta manera. Otra forma de decirlo, o para repasar, estos factores, la entropía, que es el equivalente a la energía total de un sistema, la entropía es la medida de esa parte total de la energía de un sistema que no está disponible para ser útil, porque esto mide el grado de desorden de la materia producto de las transformaciones energéticas. Y la energía libre es la que está disponible para realizar trabajo y la que se utiliza como dentro de la maquinaria molecular de la célula. Bien, entonces hay un precepto que le adelantaba que rige en el universo la energía, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma en otra. Para esto tenemos un ejemplo aquí. Una forma de energía calórica produce vapor, o uno de los efectos de esa energía es el vapor, que es sometido a presión, pero que tiene la transformación de esa materia, impulsa una estructura mecánica produciendo energía motriz, y esta a su vez, esa energía motriz, aprovechada para producir energía eléctrica. Entonces fíjense, de la energía calórica a la energía eléctrica. Entonces esa energía solo se transforma, ni se puede crear ni se puede destruir. Entonces se considera que estas transformaciones tienen lugar en un universo compuesto por su sistema y su entorno. Cuando hablamos entonces de su sistema y su entorno, describe dos sistemas: aquellos que solamente intercambian energía con su entorno, llamado sistema cerrado, y aquellos que intercambian no solamente energía, sino también materia. Entonces se definen como sistemas abiertos. Entonces, este precepto nos permite describir que un sistema aislado, la energía permanece constante en el tiempo. Bien, aquí tenemos la forma de la energía: energía luminosa, energía química, energía nuclear, energía eléctrica y energía del movimiento. Se dice que en todos esos procesos energéticos hay una pérdida de calor, pero no es más que todo. Esa pérdida de calor es una forma de la transformación de esa energía, es decir, parte o cantidad de esa transformación energética es una transformación en calor, y es otra forma de percibirlo. Pero aquí tenemos entonces las formas de la energía, que hay muchas otras. Hay variantes dentro de estas mismas formas de la energía. Entonces ya conocemos un precepto o unas reglas que rigen la energía en el universo, pero existen desde el punto de vista de la termodinámica, que les repito, es la ciencia que estudia las transformaciones energéticas de los procesos físicos y químicos, que tenemos que tenerlo en cuenta. Esta es la primera ley, que ya la conocemos: la energía ni se crea ni se destruye, es decir, es constante en el universo. La segunda ley nos dice que el desorden del universo aumenta siempre, es decir, que los procesos físicos y químicos se producen espontáneamente siempre y cuando aumenta el desorden. Y por último, la tercera ley dice que al acercarse a la temperatura de un cristal sólido perfecto, una partícula o la materia en sí, al 0K, al cero absoluto, el desorden se aproxima a cero. Otra manera de verlo es cuando un cuerpo, cuando la materia alcanza los menos 270 grados centígrados Celsius, todos sus procesos energéticos tienden a cero o se aproximan a cero. Entonces es necesario conocer todos estos preceptos de la termodinámica, y en definitiva la termodinámica bioquímica y la bioenergética, para poder entender esos trabajos químicos que ocurren en las células, en el organismo y en los órganos en general. Bien, entonces esas reacciones químicas específicas que les mencionaba al principio, las vamos a describir de la siguiente manera. Bien, las primeras reacciones químicas específicas que vamos a desarrollar son las reacciones acopladas, entendiéndose como esta, que es una energía liberada, desde las reacciones exergónicas para impulsar otras reacciones energónicas.
y esta forma es aprovechada para realizar trabajo. ¿Cómo describimos esto? Fíjense, la energía libre disponible para el trabajo contempla que las reacciones exergónicas impulsa las reacciones energónicas. Es decir, para que A produzca B de su energía, o sea, la utilización de la energía útil es un proceso exotérmico o exergónico. Y a su vez C aprovecha o invierte esa energía producida de manera espontánea hacia D y obtener el producto que en este caso es D, perdón. Bien, lo que la caracteriza a estas reacciones acopladas es que hay un reactivo común y parte de esos productos, es decir, tenemos A más C, produce B y D, y una parte es en forma de calor y otra parte es la energía química de los enlaces que se acaban de formar. Entonces aquí lo repasamos, en la célula energía liberada en reacciones exergónicas se utiliza para impulsar reacciones energónicas. Solamente puede ocurrir si hay un reactivo común y esto se llama acoplamiento de reacciones. Tenemos unos ejemplos. Un ejemplo es la transformación o la reacción química específica desde glucosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, que implica un reactivo común que es la fructosa 6-fosfato y que un proceso exergónico impulsa un proceso endergónico. Bien, entonces la glucosa 6-fosfato que se formó por fosforilización anterior en un proceso exergónico donde se hidrolizó una molécula de ATP impulsa la producción de fructosa 6-fosfato, que es el isómero de la glucosa, en este caso fosforilizada, y fíjense que la inversión energética es baja, 0,4 kilocalorías por mol, pero en la subsiguiente reacción se hidroliza una molécula de ATP hacia ADP y el aporte energético exergónico, fíjense, tiene el símbolo negativo, es 3,4 kilocalorías por mol. Tenemos otro ejemplo, la síntesis de glucógeno partiendo de glucosa 1-fosfato, donde el intermediario reactivo común es el nucleótido de uridina difosfato glucosa. Bien, otra forma de esas reacciones específicas energéticas tenemos las reacciones óxido-reducción o reacciones redox, donde los electrones poseen diferentes cantidades de energía potencial, fíjense, potencial, dependiendo de su distancia, desde el núcleo a las fuerzas de atracción entre ellos. Bien, eso está basado en que los niveles atómicos de una molécula a otra recién formada pasan de diferentes niveles. Entonces aquí lo tenemos definido, la energía almacenada en los enlaces químicos se transfiere a otros enlaces recién formados. Esta transferencia de electrones se desplaza de un nivel a otro. Entonces tenemos un compuesto A que tiene la capacidad de ceder electrones y un compuesto B que tiene la capacidad de aceptar esos electrones. Entonces el compuesto A se lo cede al compuesto B, el que es un agente reductor porque tiene la capacidad de ceder esos electrones pasa a su forma oxidada y el compuesto B que tiene esa afinidad para recibir los electrones que le donan es un agente oxidante y pasa a su forma reducida. En los seres vivos estos procesos de captura de energía y que las liberan constantemente constituyen reacciones de óxido reducción. Aquí tenemos un ejemplo. Una coenzima, la nicotinamina de dinucleótido, que es un aceptor electrónico por excelencia, tiene la capacidad de aceptar y ceder electrones. En este caso está aceptando un ion hidruro en el número en el nitrógeno de la base nitrogenada de nicotinamina. Fíjense, pasa de su forma oxidada a su forma reducida. Puedo nombrar algunos ejemplos, aparte de nicotinamina de dinucleótido. También como reacciones óxido-reducción tenemos la liberación de energía en la parte de la glucólisis, en la respiración y la fotosíntesis como tal. Bien, entonces tenemos otros
otra forma de esas reacciones químicas específicas de transformación energética, que es la fosforilización oxidativa, como su nombre lo indica, es la oxidación de una molécula mediante la fosforilización de la misma. Esta va acompañada de otros procesos que son los de transporte activo. Me refiero a la cadena de transporte de electrones, a la bomba o la difusión facilitada, a la bomba sodio-potasio, entre otros. Pero básicamente la define como un proceso metabólico que utiliza energía liberada de estos procesos que le estoy adelantando para la oxidación, para la producción, de adenosina 5-trifosfato o la síntesis de adenosina 5-trifosfato. ¿Cómo es esto? Fíjense. Entonces, esos electrones que pasan constantemente desde el exterior de la membrana al interior de la membrana, es aprovechada esa oxidación, ese paso de electrones mediante una serie de proteínas intermembranas para sintetizar, partiendo de esta estructura de la ATP sintasa, producir ATP. Por esta vía se produce el 90% de la energía celular en forma de ATP. Bien, vamos a conocer esos procesos que van junto a la fosforilización oxidativa, que es la cadena de transporte de electrones, que no es más que el paso de esos electrones que están libres en la membrana mediante la oxidación de moléculas del alimento y otros, mediante una transferencia creciente desde las coenzimas reducidas, a través de un complejo de proteínas intermembranas hacia un sector electrónico ideal, que es el ion oxígeno. Generalmente ocurre en las membranas de organismos celulares como las mitocondrias. Entonces aquí tenemos un ejemplo de esa cadena de transporte de electrones. Fíjense, desde las coenzimas reducidas que ceden ese electrón hacia estos complejos proteicos intermembranas, donde ocurre oxidación también hacia un sector electrónico que es la molécula de oxígeno. Entonces lo repasamos: es un conjunto de transportadores electrónicos de orden creciente por afinidad de electrones que lo transfiere procedente de las coenzimas reducidas, y a su vez este proceso utiliza el oxígeno para generar energía. Por eso se le suele denominar respiración aeróbica. Vamos a conocer el otro proceso que va de la mano con la fosforilización oxidativa, que es la bomba sodio-potasio. Fíjense, hay un gradiente de membrana o un gradiente iónico, que es una condición interna dentro de los organelos celulares o dentro de la misma célula, que permite una fuerza motriz, ¿verdad? Eso está dentro de lo que es la teoría del potencial quimiosmótico, que reza que los gradientes en esa estructura de organelos celulares, ese gradiente de protones se utiliza para generar una fuerza motriz protónica, es decir, para impulsar salida y a su vez desde el exterior dar ingreso a iones. Eso es lo que se conoce como bomba sodio-potasio. Aquí lo repasamos: complejo proteico de la membrana plasmática responsable del mantenimiento de ese gradiente iónico, es decir, de esa condición intermembrana de esos organelos, que proporciona la energía necesaria para muchos procesos. Fíjense, mediante la hidrólisis de una molécula de adenosina 5-trifosfato, impulsa hacia el exterior 3 iones sodio y ingresa o da entrada al interior de la célula de 2 iones potasio. Toda esta forma de oxidación de la materia deriva en la producción o la síntesis de adenosina 5-trifosfato. Así va acompañada o va resultando en la producción de adenosina 5-trifosfato mediante la fosforilización oxidativa.